Bueno, tengo el placer de presentar al colega y coterráneo Alejandro Matías Fontana, que realizó sus estudios secundarios en la Escuela Superior Agropecuaria Bernardo Iraizol, Miramar, Buenos Aires, Argentina. Es médico veterinario egresado de la Facultad de Veterinaria de Tandil, dependiente de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Ha participado en congresos, seminarios, talleres y jornadas. Es miembro de sociedades científicas, activo del GEA, Grupo de Especialistas en Avicultura del Sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la World Poultry Science Association. Tiene publicaciones, grupos de productores de granja, el rol de la educación no formal en los proyectos de extensión rural. Antecedentes laborales, promotor de asesor de grupos Cambio Rural de INTA, Supermercados Toledo, Sociedad Anónima, en Mar del Plata, también Buenos Aires, veterinario responsable del Pollos de Engorde. El Grupo Ricilo de General Rural, provincia de Buenos Aires, como veterinario responsable del área de pollo de engorde. Y actualmente en Phibro Animal Health Corporation se desempeña desde agosto de 2020 como representante técnico comercial en aves, atendiendo a las empresas avícolas que se encuentran en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Salta y Jujuy. Con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Isidro, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Fontana. El título de mi presentación es Coccidiosis y anticoccidiales, un viejo desafío para la producción de pollos de engorde actual. Vamos a tener la agenda, una introducción, generalidades, vamos a ver sobre las especies más importantes de los pollos, cómo es la transmisión, el ciclo de vida del parásito, cuáles son los factores predisponentes, signos clínicos, subclínicos y lesiones, cuáles son las herramientas para la prevención y el control. Vamos a hacer hincapié sobre los antioxidales y vamos a hablar un poquito de rotación. Bueno, en los últimos años el consumo de carne de pollo ha crecido considerablemente. En Argentina hoy se calcula un consumo per cápita de 49 kilos de carne por habitante por año. Esto posiciona al pollo como una de las fuentes de proteína animal más importantes en la dieta de los argentinos. En las últimas décadas, la avicultura ha experimentado una transformación profunda. Pasamos de galpones tradicionales o medianamente tecnificados eh, a tener galpones de alta tecnología, optimizando la conversión alimenticia, densidad y tiempos de crianza. Pero a pesar de estos avances, se continúa lidiando con desafíos clásicos que afectan la rentabilidad. Uno de ellos es la coccidiosis, ¿sí? Se calcula que se invierten más de 14,5 millones de dólares a nivel mundial en tratamientos, prevención y control de esta patología. La coccidiosis es una enfermedad parasitaria de distribución mundial. Donde hay un galpón de pollos hay coccidios. El parásito que causa la coccidiosis pertenece al género Himeria, ¿sí? Son especie específica. Cada Himeria solo puede infectar o reproducirse en una especie animal concreta. Se transmite cuando los animales consumen alimento, agua o cama contaminada con coccidios que fueron eliminados por las heces de los animales, de esos propios animales. Estos parásitos, para sobrevivir, necesitan ingresar a las células intestinales para poder reproducirse. Las destruyen, poniendo en jaque la integridad intestinal, limitando la absorción de nutrientes, afectando la conversión alimenticia, favoreciendo el desarrollo de otras patologías como la enteritis necrótica y en muchos casos aumenta la mortandad. Si los animales están inmunosuprimidos, aumenta la patogenicidad y son parásitos muy resistentes. Las eimerias son parásitos protozoarios, son organismos unicelulares que evolucionan de manera para poder sobrevivir y asegurar su descendencia. Producen oquistes. Estos oquistes son liberados al ambiente por medio de la materia fecal y estos oquistes no son infectivos, pero con temperatura, humedad y oxígeno en 24 a 72 horas esporulan y se vuelven infectivos. Los oquistes esporulados tienen una doble pared formada por lípidos y proteínas que lo hacen muy resistente al medio.
este, ca- em, y a los desinfectantes comunes y pueden sobrevivir semanas o meses en condiciones de humedad, temperatura y oxígeno. Cada, cada oquiste esporulado tiene cuatro esporocistos con dos esporozoitos cada uno. Esta es una fotografía electrónica de un esporozoito con su forma alargada y forma de coma. Hay 7 especies de himerias que afectan el tracto intestinal de los pollos y como pueden observar, cada especie tiene una afinidad por una región específica del intestino y esto no es casual. Esto se debe a que las himerias eh, tienen la capacidad de producir unas proteínas especiales, son proteínas de micronemas. Estas proteínas tienen una parte específica denominada MARC que actúan como llaves moleculares. Estas proteínas reconocen receptores específicos de las células intestinales, como glicanos con ácido siálico, que son únicos y están presentes en diferentes regiones del intestino. Así, cada especie invade solo la parte del intestino donde puede unirse con precisión, lo que explica su localización y el tipo de lesión que produce. Teniendo en cuenta la patogenicidad, las especies más agresivas en aves de corral son las especies de alta patogenicidad, son Emeria tenella, brunetti y Necatrix, son las que provocan lesiones más graves, pudiendo llevar a tener alta mortandad en los animales. Las de media patogenicidad, acerulina máxima y mibati, causan daños más moderados, moderados en lo que refiere a mortandad, porque desde mi punto de vista pueden ser las que más problemas nos presentan, así como junto con las de baja patogenicidad, o sea, no producen una mortandad elevada o exagerada como pueden llegar a producir, o tan aguda como puede producir Tenela o Necatrix, pero nos pueden dar grandes dolores de cabeza, ¿sí? Sobre todo si no las detectamos y controlamos a tiempo. Porque terminan provocando inflamación, mala absorción, baja ganancia de peso, malas conversiones. O sea, son las responsables de las coccidiosis subclínicas. La transmisión de las dimerias es fecal-oral, ¿sí? Los oquistes esporulados son consumidos que están en la cama, en el ambiente, digamos. Los pollos lo consumen con el alimento, con el agua, consumiendo cama, ingresan estos oquistes, dentro del animal se producen su ciclo y después son eliminados oquistes inmaduros que después esporulan, como les expliqué anteriormente, y los animales vuelven a consumir y vuelven a iniciar todo de vuelta. Repasemos un poquito cómo es el ciclo de vida de estos parásitos. Los pollos consumen los oquistes esporulados. Estos oquistes en la molleja sufren la exquistación, se rompe ese oquiste y se liberan los esporocitos, que en su interior tienen los esporozoitos. ¿Sí? Estos esporozoitos son los que invaden, son los responsables de invadir las células intestinales y ahí empieza una reproducción asexual. ¿Sí? Los trofocitos empiezan a multiplicarse asexualmente y empiezan a formar el esquizonte, que imagínense un globo que se va inflando y que se va llenando cada vez de más merozoitos hasta que explota, y cuando explota rompe las células intestinales y se liberan a la luz intestinal y invadiendo muchísimas células más y causando más daño. Y este pequeño ciclo, dentro del ciclo general, lo pueden hacer de a 2 a 3 veces. Entonces imagínense el daño que pueden causar miles y miles de parásitos. Y después de hacer este ciclo, evolucionan en gametocitos, en gametos se diferencian en masculinos y femeninos, ¿sí? Y empieza la reproducción sexual y se produce un oquiste. Ese oquiste es eliminado por materia fecal y en el ambiente
en condiciones de temperatura, humedad y oxígeno, esporula y se vuelve infectivo. Y así vuelve a empezar el ciclo nuevamente. El promedio, siempre se habla de 7 días en el promedio del ciclo de vida. Eso va a depender de la especie. Hay especies como Preacox que tiene en 4 días hace el ciclo, este, Brunetti en 6 días, Acerbulina y Mitis en 5 días, y Máxima, Tenela y Necatrix en 7 días. Vamos a ver los factores predisponentes. La coccidiosis es una enfermedad parasitaria que depende de múltiples factores, ¿sí? Para manifestarse. Y tenemos factores de la gente, factores del huésped y factores del ambiente. Como factores de la gente, la carga infectiva que haya en el galpón. No es lo mismo que haya una cantidad de oquistes, que los oquistes ingeridos sea baja, va a poder generar inmunidad, pero si la carga es muy alta, va a generar daño y puede llegar a ser daño severo. La patogenicidad, como vimos anteriormente, hay especies que son altamente patógenas, que pueden provocar grandes pérdidas, y otras especies que son más moderadas o de baja patogenicidad, pero que no por eso son menos importantes, ¿sí? Y como les dije hoy, nos pueden generar eh, problemas de mala absorción, baja ganancia de peso, mala conversión alimenticia. Después tenemos factores del huésped, ¿sí? Como la edad. Los animales más jóvenes están más susceptibles, ya que no cuentan con un sistema inmune totalmente desarrollado. El estado inmunológico, las aves inmunosuprimidas por estrés o por alguna enfermedad o por deficiencias nutricionales, por micotoxinas, ¿sí? Van a estar más expuestas y tienen mayor riesgo de infección. Y como factores del ambiente, la humedad, ¿sí? Las camas húmedas son uno de los factores más importantes. La humedad favorece la despoblación de los oquistes, ¿sí? Y en las camas húmedas va a aumentar esa capacidad infectante. Las temperaturas cálidas entre 20 y 32 grados aceleran la despoblación de los oquistes, especialmente si hay buenas condiciones de humedad y de oxígeno. Y bueno, y la forma en la que nosotros criamos a nuestros animales, ¿no? La densidad poblacional, una alta densidad aumenta el estrés, se puede afectar a la inmunidad, se facilita la diseminación del parásito, y se eleva la carga infectiva en el ambiente. Si hay una densidad muy alta no se permite ventilar bien las camas, manteniéndose la humedad, y eso va a terminar favoreciendo la exploración de los oquistes. La coccidiosis, bueno, como les decía hoy, tiene un ciclo de vida que va entre 4 y 7 días, dependiendo de la especie. El periodo crítico es de 21 a 35 días, ¿sí? A esa edad a esa edad del pollo ya se produjeron varios ciclos, entonces puede haber mucha cantidad de una carga en el ambiente importante. Si no tomamos medidas en 4 o 5 días, más del 80% de los pollos pueden estar afectados, y podemos tener una coccidiosis clínica, ¿sí? Donde vamos a observar diarreas, acuosas, mucosas, diarreas sanguinolentas, decaimiento, anorexia, aumento de la mortandad, ¿sí? En las coccidiosis clínicas generalmente las lesiones, el score de lesiones está entre 3 y 4 según la escala de Johnson y Wright. Abundantes o quistes de materia fecal, y por supuesto una caída productiva aguda y severa, y un riesgo de contaminación alto. Y podemos tener una coccidiosis subclínica, donde puede haber lesiones microscópicas que se nos escapen en la necropsia, que no tengamos el ojo bien entrenado y no las veamos, o lesiones hasta un grado 1 o grado 2. Y vamos a ver baja ganancia de peso, alta conversión alimenticia, puede haber alto recuento de oquistes en materia fecal, lote desuniforme, y puede que no haya decaimiento ni diarrea, ¿sí? Por eso hay que estar muy atentos y hacer un control semanal exhaustivo.
Las himerias más prevalentes. Cuando hablamos de coccidiosis en pollo de engorde, hay tres especies de himeria que aparecen con mayor frecuencia y tienen una relevancia sanitaria muy marcada. Y estas son Himeria cerulina, máxima y tenela. Himeria acerulina se localiza en duodeno y porción proximal del ceyuno. Produce lesiones en escalera, que son líneas blancas transversales. Estas líneas blancas aumentan en número y densidad según la severidad de la infección, ¿sí? Incluso pueden llegar hasta fusionarse y formar una capa blanquecina que recubre toda la mucosa. Y estas marcas este, representan la acumulación de esquizogontes y oquistes dentro de las células intestinales. En coccidiosis por Hemera cebulina se pueden observar diarreas acuosas o mucosas, se va a ver afectada la absorción de nutrientes con impacto directo en la conversión alimenticia, se va a ver retraso del crecimiento, va a haber falta de pigmentación, aves letárgicas y lote desparejo. En lo que respecta a Himeria máxima provoca lesiones en yeyuno y en ilion, donde producen un engrosamiento del intestino con contenido mucoso anaranjado. Todos los que hemos hecho necropsia hemos visto ese contenido anaranjado en la mucosa. Congestión, y en casos severos puede haber algunas hemorragias. Se pueden observar petequias desde la celosa. A mí me gusta esta foto porque es, creo yo, de las tres, la más difícil de encontrar. Y en esta foto se ve muy bien las petequias desde la celosa, pero hay que tener mucha experiencia para identificarla, para poder verla. Por lo menos a mí siempre me costó mucho y de esta manera, revisando el intestino desde la celosa, la podemos encontrar, para mí, más fácil. Y también podemos encontrar, muchas veces se observa el intestino globoso. ¿Sí? En Hemera máxima provoca caída del rendimiento productivo, menor ganancia de peso, peor conversión alimenticia y muchas veces puede estar asociada con infecciones bacterianas. Este tipo de himeria, sobre todo, genera un ambiente muy propicio para la proliferación de Clostridium perfringens. Y esta himeria es la más inmunogénica de las tres. Y después tenemos Himeria tenela, ¿sí? Que es considerada una de las especies más patógenas, es la que más fácil se identifica, afecta a los ciegos, ¿sí? Los podemos encontrar agrandados, congestivos y llenos de sangre, como se observa en la foto, la mucosa destruida y se puede ver coágulos con restos epiteliales en brotes heavy. Y ante un brote, si no se lo controla rápidamente, no solamente termina destruyendo toda la mucosa secal, sino que además deshidrata a las aves, afecta el rendimiento productivo y nos termina produciendo una mortandad aguda. Bueno, la coccidiosis no es solo un problema de diarreas o lesiones intestinales. Afecta el peso, la conversión, la uniformidad, puede abrir puertas a otras enfermedades, incluso en su forma subclínica hace que se produzca menos carne gastando más alimentos, más plata. ¿Sí? Si no la controlamos, no solamente perdemos plata, sino que perdemos eficiencia, perdemos sanidad y al final terminamos perdiendo competitividad. ¿Sí? Y el negocio se nos termina yendo por el intestino, como me dijo una vez un profesor. Tenemos varias herramientas para prevenir la coccidiosis de nuestras aves, ¿sí? Empezando por tener un buen programa de bioseguridad, limitando el ingreso a las granjas, la desinfección de vehículos, cambios de ropa, higiene de manos, eh, pediluvios en el ingreso a las granjas, el ingreso a los galpones, y el uso correcto, obviamente, ¿no? No que estén
de adorno los pediluvios. Podemos hacer control de plagas, tener un buen programa de control de roedores, de moscas, de escarabajos, ¿sí? Que este tipo de plagas puedes transportar los quistes de un galpón a otro. Hacer los descansos adecuados. Tenemos un montón de herramientas para trabajar en bioseguridad y en limpieza y desinfección. Eh, También tenemos anticoxiales, que ahora vamos a hablar un poquito más de ellos. Hay vacunas y tenemos productos naturales como probióticos, fitobióticos, que ayudan a bajar la carga parasitaria y mejorar la integridad intestinal, y también terminan potenciando el sistema inmune para ayudarlos a defenderse. Y aunque me quedó al final el manejo, eh, que aunque esté al final no por eso es menos importante, mantener las camas secas, una ventilación adecuada, tener densidades coherentes, este, control sobre la temperatura ambiente, darle el descanso suficiente entre crianzas a las granjas, hacer un uso eficiente de los desinfectantes. O sea, podemos hacer muchas cosas para hacer de los galpones un lugar poco propicio para que sobrevivan los oquistes. Es difícil, pero lo podemos hacer. Vamos a hablar un poquito sobre anticoxidales. Los anticoxidales son medicamentos veterinarios que se utilizan para prevenir y tratar la coccidosis, inhiben o matan las cocidas durante el ciclo de vida, evitando que causen daño a los animales. Tenemos anticoxidales químicos y ionóforos. Los químicos se empezaron a usar allá por los 50 y se obtienen de síntesis química en laboratorios. Actúan matando los coccidios, y todos actúan por mecanismos de acción diferentes. Esto hace que no se genere resistencia cruzada entre ellos, pero como matan a los parásitos, esto genera una fuerte presión de selección. ¿Sí? Se generan mutaciones en los parásitos que los pueden hacer resistentes. Por ese motivo, a los anticoxidales químicos se los utiliza en el alimento por periodos cortos, de 2 a 3 meses como máximo. Y después tenemos los ionóforos, ¿sí? Que se empezaron a usar en la década del 70 aproximadamente, que se obtienen de la fermentación de bacterias. Tiene un proceso de obtención similar al de los antibióticos. A diferencia de los anticoxidales químicos, estos no bloquean completamente el desarrollo del parásito, permitiendo que haya una fuga controlada. Y esto genera un proceso de resistencia, pero más lento, y permite que se genere inmunidad. ¿Sí? Los ionóforos actúan como un entrenador inmunológico silencioso, digamos. No bloquean la totalidad de los parásitos, pero lo mantienen bajo control, permitiendo que las aves aprendan a defenderse sin enfermarse. Y dentro de los ionóforos es importante saber que no todos los ionóforos son iguales. ¿Sí? Hay 3 clases de ionóforos. Tenemos los monovalentes, como la salinomicina, la monencina y la naracina, que actúan por medio de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Formando complejos con estos iones, incorporando sodio al interior del parásito, produciendo un desbalance osmótico. El parásito se llena de agua y el parásito empieza a querer contrarrestar esto, ¿sí? Y termina gastando mucha energía y se muere, o termina explotando. Otra clase de ionóforos divalentes, que tenemos a la salocid, que tiene una estructura química diferente y actúa transportando iones de carga doble, como el calcio y el magnesio. Activando esta bomba provoca un desequilibrio iónico y energético, llevando a un aumento de la presión osmótica y fallo mitocondrial en el parásito. Y después tenemos los glucósidos, que si bien los glucósidos actúan por el mismo mecanismo de acción o sea, son monovalentes glucósidos y actúan por el mismo mecanismo de acción que los monovalentes, que la monencina, salina y racina, pero con la diferencia que tienen azúcares en su estructura. Entonces, la forma de unirse a tanto al parásito como a los iones
es diferente a la de los monovalentes. Entonces, eso hace que no haya resistencia cruzada directa con los monovalentes, entre los monovalentes y los glucósidos. El mecanismo de acción de los ionóforos no necesitan absorberse para cumplir su acción, digamos, porque actúan sobre las fases que están libres, ¿sí? Sobre los esporozoitos y merozoitos de primera y segunda generación, así que actúan en el lumen intestinal. La eficacia de los ionóforos, los monovalentes tienen alta eficacia contra cerulina, y hay algunos de ellos, como la salinomicina, tiene algo de eficacia contra máxima, y monensina y naracina tienen algo de eficacia contra tenela. Maduramicina y senduramicina tienen alta eficacia contra meriatenela, y senduramicina tiene muy buena eficacia contra la máxima también. Y el lasalocid tiene alta eficacia contra Eimeria máxima y Eimeria tenela. Los anticoaxiales químicos, debido a que las estructuras químicas y los mecanismos de acción son diferentes, no hay resistencia cruzada entre ellos. Sí existe con el diclazuril y el tetrazuril y el toltazuril, que se utilizan el tetrazuril se usa más en el agua. Un ejemplo de mecanismo de acción, elegí la nicarbacina, que si bien el mecanismo de acción no está bien determinado de la nicarbacina, sí se ha propuesto que actúa en el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Necesita absorberse para cumplir su función, para actuar, y actúa sobre el esquizofonte de segunda generación. Este es un ejemplo de anticoaxiales químicos, todos actúan por mecanismos de acción diferentes, ¿sí? Pero siempre el blanco principal es la fase asexual y intracelular, buscando siempre interrumpir el ciclo de parásito y el control de la infección. La eficacia de los anticoaxiales químicos, la gran mayoría son de amplio espectro, ¿sí? Y actúan en fases intracelulares o en fases muy tempranas, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la resistencia. Después tenemos combinaciones sinérgicas con nicarbacina. Allá por fines de los 70, principios de los 80, comenzaron a utilizar ese tipo de combinaciones como una solución frente a cepas resistentes a los ionóforos. Este tipo de combinaciones permite mantener altos niveles de eficacia, menor desarrollo de resistencia, ya que al tener dos mecanismos de acción distintos, se reduce la adaptación de los parásitos, y al utilizar menos dosis de droga, se reduce la toxicidad, los riesgos de residuos y costos. Y permite utilizar la nicarbacina durante todo el año, sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar un poquito de rotación anticoaxial. Me gustó esta definición de Chapman, ¿sí? Donde dice que la rotación es una estrategia de control utilizada en avicultura que consiste en alternar el uso de fármacos con distintos mecanismos de acción en lotes sucesivos o diferentes en diferentes fases del año, ¿sí? Con el objetivo de reducir la presión de selección, que favorece la aparición de cepas resistentes de Eimerias, restaurar la sensibilidad de principios activos que han perdido eficacia por su uso prolongado, y preservar la eficacia de los anticoaxiales disponibles y sostener su utilidad a lo largo del tiempo. Simplemente para recordarles, si surge resistencia a un producto, otros productos similares también se pueden ver afectados y se vuelven menos eficientes, ¿sí? Y para recordarles que monensina, naracina y salinicina pertenecen a la misma clase, sean los monovalentes, y en los glicósidos senduramicina y maduramicina. Si yo voy a rotar, nunca rotar entre estos tres, siempre rotar entre clases, ¿sí? Este es un trabajo científico que se hizo en el 2006, donde se buscó inducir la resistencia completa a la monensina, ¿sí? Se tomaron varias cepas de Eimeria tenela y se hicieron diferentes pasajes, pasajes de 7 días, o sea que desde que se ingirió
ingirió hasta que se recolectó el quiste en materia fecal pasaron 7 días. Entonces hubo cepas de Imeria que necesitaron 12 días para volverse resistente y otras 35. ¿Sí? O sea que en 12 pasajes de 7 días ya había cepas resistentes a la monensina. Si nosotros utilizamos esta información para ver lo que nosotros hacemos en el campo, ¿sí? Generalmente se usan programas duales y se utilizan los monovalentes, en este caso la monensina arriba, después de los 21 días, pero también se lo usa de forma continua. Entonces, si yo lo uso durante 21 días y en 21 días tengo 3 pasajes, o sea, 3 de 7 días, 21, y si hubo cepas de Imeria tenela que necesitaban 12 pasajes para hacerse resistentes, yo simplemente hago una cuenta y lo puedo usar 4 crianzas. En 4 crianzas estaría corriendo el riesgo de generar resistencia. Y si tengo 4 pasajes y lo uso más días, iba a poner 4, 5, 6, 7, pero después me quedo con nomás que ya estaba armado. Si tengo 4 pasajes, o sea, lo voy a poder usar durante 3 crianzas. Y después si hacemos la cuenta del tiempo que estamos medicando perdón, de lo que es la crianza y la cantidad de campañas, nos termina dando la cantidad de días o de meses, y esa es una recomendación de por qué no deberíamos rotar los anticoaxiales cada 4 o 6 meses como máximo. Esta es una fotografía electrónica de un esporozoito. Acá se puede observar un esporozoito sensible a la monensina en este caso, porque está todo lleno de agua, está a punto de explotar. Y este es uno resistente que, como podemos ver, no le hizo absolutamente nada. Los programas anticoaxiales que se utilizan en Argentina, tenemos programas completos donde utilizan anticoaxiales desde el preiniciador al terminador, el mismo anticoaxial, programas duales, donde se utiliza en el pre y en el INI un anticoaxial, en el terminador otro, y por ahí pueden llegar a usarse más anticoaxiales, quizá uno en el pre, otro iniciador y otro en el terminador. Y hay programas con fitogénicos donde se agrega un producto fitogénico al anticoaxial o en el retiro, donde ya no usamos absolutamente nada, como para no perder eficacia. Los programas anticoaxiales más comunes se hacen rotaciones cada 3 meses, algunos cada 4, pero lo importante de esto es que nosotros lo que vemos es que si bien se rotan, ¿sí? En las fases tempranas, en preiniciador y iniciador, se rotan las moléculas, pero en el terminador muchas veces lo que se hace es rotar, pero dentro de la misma familia, son siempre monovalentes, ¿sí? En los programas de 6 meses igual, siempre vemos que cuando rotan arriba, rotan una monensina por una salina, o una monensina por una naracina, o una salina por una naracina. Y eso termina generando resistencia, ¿sí? Pertenecen a la misma familia. Entonces, nosotros lo que proponemos es, cuando pensamos en rotación, planear la rotación con diferentes clases de ionóforos, tanto en asociación con nicarbacina como cuando se los utiliza solos, y siempre observando el perfil de eficacia de las especies de Imerias que más impactan el rendimiento, ¿sí? Máxima y acerulina, a mí me faltó tenerla ahí, permitiendo siempre el descanso entre clases, ¿sí? Siempre rotar. Arriba hay moléculas en el mercado como para hacer rotaciones bien hechas, seguras, y colaborar con poder seguir manteniendo el uso de este tipo de productos a lo largo del tiempo, ¿sí? Tanto para este tipo de rotaciones como para las rotaciones cada 6 meses, ¿sí? Lo que nosotros proponemos es que hagamos rotaciones de verdad, hagamos rotaciones con distintas clases. Controlar la coccidiosis no es una cuestión de suerte, es una estrategia. Hoy sabemos que las Imerias evolucionan, se adaptan y resisten, pero también sabemos cómo vencerlos. La clave está en utilizar las herramientas correctas, en el momento adecuado, rotarlas con inteligencia y acompañarlas con manejo y bioseguridad. Rotar no es cambiar por cambiar, es anticiparse, proteger y producir con visión a largo plazo. Bueno, espero no haber ido muy rápido. Eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.
a la 19ª jornada avícola con mucha satisfacción y sobre todo felicitación a cada uno y cada una de las disertantes porque realmente han hecho que esta jornada vaya a quedar en la memoria de mucha gente. Ahora vamos a la mesa redonda y como cada uno tiene sus preguntas de los que se registraron o del chat, les voy a ir dando el tiempo para que respondan. Y primero a la doctora Eliana Icochea de la Universidad de San Marcos, Perú, que tiene adicionalmente una pregunta sobre vacunación en enfermedad de Newcastle que le dejé para a ver si la puede responder, dado que no tenemos ese tema y nos preguntaron en el chat. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Isidro, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, sobre la pregunta de Newcastle comenzaré que no ha sido el tema que he hecho, pero bueno, alguien pregunta si qué hacer si aparece la enfermedad de Newcastle en una granja, si se debe vacunar a las aves que están en esta granja, en los galpones anexos al galpón donde apareció la enfermedad. E incluso en el galpón. Lo que puedo responder de esto es efectivamente, la vacunación contra Newcastle de emergencia, vamos a decir, una vacunación de emergencia, es obligada cuando hay un brote de la enfermedad. Y como la enfermedad comienza siempre, vamos a decir, en una granja grande donde tenemos diferentes galpones, va a comenzar pues por un solo galpón. Eso es lo que va a pasar. Yo en experiencia tengo ya este mismo hecho hace muchísimos años. Justamente cuando entré a trabajar a la empresa privada como asesora fue a raíz de un brote de Newcastle. Y entonces vamos a poner esto, y vamos a decir, la norma es, si yo tengo detectado el brote de Newcastle en un galpón, tengo que vacunar inmediatamente los galpones aledaños, porque la enfermedad ha comenzado por un... Es verdad que también es conocido que el virus de Newcastle tiene una inducción de interferón excelente, o sea, efectivamente también. O sea, y esto no solamente es vacunar al galpón vecino, muchos han hecho, en mi tesis de doctorado, por ejemplo, encontramos, cuando hicimos las detecciones moleculares en uno de los virus biologénicos, genotipo 12, que es el que encontramos más en Perú, se encontró también el vacunal. Y es que la práctica común del campo, que cuando hay un brote, también podemos vacunar encima para interferir, o sea, que pensando que algunas aves no están infectadas, pero cuando se trata de virus respiratorios, dentro del galpón la diseminación es total. El virus respiratorio, a diferencia de lo que voy a hablar de lo que he hablado en Reo, son infecciones individuales, donde los aves son individualmente infectadas, como salmonela, como reovirus, que son el virus entérico. Pero en el caso de Newcastle no, todo el galpón está. Sin embargo, hay la creencia que podemos vacunar sobre brote en el galpón afectado y por la interferencia, lo cual es difícil. Efectivamente se ha hecho, pero es muy difícil que una vez que arrancó el brote en un galpón, podamos nosotros vacunar y prevenir en ese galpón. Lo que sí se puede hacer es prevenir que el virus impacte más en los galpones vecinos. Y esto ha pasado, porque también nosotros tenemos un problema en la avicultura moderna, que es el miedo a la reacción postvacunal de virus reactivos, como se trata, porque cuando queremos nosotros, en condiciones de querer prevenir Newcastle, cuando se trata de un virus velogénico viserotrópico, no es que vamos a vacunar al vecino con una cepa entérica o una cepa B1, no. Se tiene que poner una sota, una vacuna muy antigénica. Y la sota es reactiva. Y nosotros tenemos miedo a la reacción postvacunal en campo. El avicultor, el profesional de campo, tiene mucho miedo a la reacción postvacunal. Pero cuando tenemos inminente el galpón aquí, que infectado, y a los costados no nos queda, y yo lo he vivido. Efectivamente, las aves van a terminar roncando, pero no van a terminar enanas, muertas, paralizadas, ¿no? O sea, sí podemos hacer un bloqueo en los galpones que están aledaños, pero no dentro del mismo galpón que comenzó el problema, porque allí es inevitable la infección. Esa sería mi respuesta en lo que respecta a Newcastle, Isidro.
Y bueno, y ahora serían las preguntas que tengo que son solamente, he visto dos, hay tres, habían dos que son iguales y voy a responder sobre, pero voy a contestar otra que es distinta, que es cómo controlar el reovirus en la avicultura alternativa y libre de jaulas, ¿no? En general, bueno, porque como hemos dicho, el reovirus es un virus de la cama, efectivamente, ¿no? Y entonces, si nosotros tendemos las ponedoras, por eso las ponedoras que se crían en batería, difícilmente tenemos en nuestra avicultura problemas en postura, que están levantadas las ponedoras en batería y también criadas en batería, obviamente, pero lo más importante es el levante, porque la infección de reovirus ocurre con mayor impacto y mayor probabilidad y susceptibilidad del ave las 3 primeras semanas de vida. Y cuando el levante de la pollita es en batería, como ocurre ahora en la mayoría, entonces los problemas de reo no los vemos así. Como vemos en el mundo entero ahorita, vamos a decir, están preocupadísimos por los problemas de reo. Realmente el reovirus es peor. Allí, yo he escuchado una conferencia justamente hace poco que es peor. Yo también creo que es peor que influenza, porque influenza es un virus lábil, fácil de destruir y con bioseguridad lo controlamos. Reo no, es un virus del suelo. Entonces, pensar que la agricultura alternativa va a tener probabilidad de reo, sí ha ocurrido con salmonelas, ha ocurrido con Campylobacter, pero creo que reo también juega otro rol, que no solamente es el suelo, sino la crianza intensiva. Y cuando las aves son libres de jaula, yo no creo que ahí está. No conozco situaciones de reovirus en aves libres de jaula, sino son aves confinadas, como son, y que tienen un estrés ambiental además, y con sobre una población numerosa dentro, como ocurre con pollos de engorde reproductoras. El problema de reo es más, o sea, ¿cómo controlar en ave libre de jaula? Yo creo que la población es tan poca la que puede hacer, o sea, hay mucho más, vamos a decir, aves por metro cuadrado, que creo que tienen menos probabilidades, hay un factor menos. No conozco esa experiencia, pero la experiencia del reo está metida en los, gal- en los en la crianza intensiva de pollo de engorde y a nivel de reproductoras, no solamente por el suelo, sino el estrés ambiental, la humedad de la cama, una serie de condiciones y sobre todo un problema que yo voy a mencionarlo ahorita entre la otra pregunta, que es esto, la calidad del pollo bebé, que en el caso de la avicultura también hay unas fallas, el pollo come cama. Uno de los problemas que yo veo para reovirus es el consumo de cama del pollito bebé y eso tiene que ver con calidad de pollito bebé. Entonces, que es un punto que hay que enfocar. O sea, yo no conozco mucho de reovirus, he visto en crianza alternativa. Pero la otra pregunta es, que si las vacunas disponibles protegen y qué estrategia de control recomendaría para reovirus en general? Si hablamos ya de un problema de reproductoras y pollo de engorde. Bueno, voy a decir, hay dos enfoques de medidas de control recomendables. Uno es lo que manejamos lo que se maneja a nivel de reproductoras. Y ahí tiene que ser la vacunación obligadamente fuera de la bioseguridad, que eso va por encima de todo para todas las enfermedades. La vacunación de reproductoras es imperativo para todas las planteles de reproductoras, porque reovirus es ubicuo, es un virus que está en todo lugar, nadie puede haber erradicado, al contrario, entonces tenemos el manejo, es un virus que, como hemos mencionado en la presentación, de transmisión vertical. Y nosotros tenemos entonces que vacunar a la reproductora por doble motivo, para evitar que ella se infecte y luego hiperinmunizar a la reproductora para que pueda transmitir anticuerpos, niveles de anticuerpos protegidos para esas primeras semanas de vida, que somos las más importantes, sobre todo la primera semana del pollito, tratar de transmitir la inmunidad pasiva que pueda frenar esa exposición de campo que de todas maneras hay. Entonces, la vacunación de la reproductora, por lo menos deberían ser 2 vacunas vivas y 2 inactivadas, que es lo que pienso yo. Pues la reproductora recibe numerosísimas vacunas y entonces uno tiene que estar jugando con las fechas, pero tal vez la vacuna de reo, que la cepa esta, la S1133, que es la cepa única viva, la que más, la que ha sido considerada la más protectiva desde el punto de artritis viral, del modelo antiguo de artritis viral, ¿no? Y que es la que no debe faltar, que es la vacuna viva, que no se puede lamentablemente aplicar al primer día porque hay interferencia, como la vacuna de Marek,
pero la necesitamos temprano, o sea, no la podemos poner al primer día, que sí sería necesario, pero por no inactivar Marek, que es intocable. Entonces hay que, la vacuna puede comenzar al quinto o sexto día, pero para mí esa vacuna no debería faltar en los planteles de reproductoras modernas. Todos los laboratorios tienen la vacuna viva, atenuada, a virus vivo atenuado, con la cepa 1133. Todos los laboratorios, y también lo hay, o sea, pero esa debería, no debe ser reemplazada por otro tipo de vacunas que sí se pueden poner al primer día, junto con Marek, pero que no tienen la misma antigenicidad probada para artritis viral convencional, porque lamentablemente el problema de reovirus es la emergencia de las variantes desde el año de 2011. Esa 1133 es distinto porque es un genotipo 1 y las variantes han sido 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, pero lamentablemente no existen vacunas comerciales. Si existe una, que es demasiado, una nueva, que sí, no existen vacunas vivas con serotipos variantes, no lo hay. Pero nosotros tampoco no podemos poner solo inactivadas, porque justamente ahora los programas de vacunación de reproductoras incluyen viva e inactivada. Y la viva es la tradicional de genotipo heterólogo, vamos a decir, a lo que tenemos en campo. O sea, y la inactivada debe contener el genotipo homólogo. O sea, para eso tenemos que desarrollar autovacunas, preparar autovacunas en cada lugar, no solamente es entre país, entre empresa, porque este es un virus muy variable, tiene una variación antigénica muy grande. Entonces, estamos a la caza del virus en todas las empresas de reproductoras y pollos para ver cuál es el virus, tratando de aislarlo con todas las dificultades que hay, porque necesitamos no solo detectarlo, sino aislarlo para que sea desarrollada una vacuna autógena. Este es el modelo vamos a decir, de enfermedad en que necesitamos una vacuna homóloga y están en el mundo entero, están tratando, y lo vivimos, yo lo vivo en el laboratorio tratando de aislar el virus de las empresas para poder preparar una vacuna autógena que complemente esa viva 1133 que hemos dicho que puede ser puesta al quinto día y otra vez esto, un refuerzo a las 6 semanas, ¿no? Y después de eso ya poner las dos vacunas inactivadas, que puede ser entre 12 semanas y 20 semanas, la autógena. Entonces, el programa de vacunación de reproductoras tiene que tener este componente doble de las vivas con el genotipo antiguo, el genotipo 1, para luego ser reforzadas con las inactivadas, eso es lo ideal. Eso es a nivel de reproductora. Y por otro lado, ya para finalizar, es el enfoque de qué hacer con el pollo bebé, porque estamos diciendo, con esto tratamos de dar anticuerpos maternales y también tratamos de evitar que no vaya a haber ninguna infección en la etapa productiva y transmite el virus a la progenie, que sería lo peor. Yo creo que por esa parte, eso no es lo más importante que está ocurriendo con el reovirus. Si bien eso tenemos que hacerlo, lo más importante que está ocurriendo es la ingestión del pollito bebé y del pollito de una semana, de 8 días, de 10 días, la ingestión del reovirus de la cama. Porque entonces de ahí eso depende de mucha bioseguridad, de mucho la preparación de la granja y todo que ver. Y otra cosa es la calidad del pollito bebé, que eso es una cosa que tenemos que enfocar la mayoría de empresas avícolas, vamos a ver en general, de modernizar nuestras plantas de incubación para que no hayan problemas de calidad de pollo, porque muchas veces depende de que las plantas no tienen las condiciones, así como las granjas, las plantas tampoco no tienen, y el pollo, cuando hay disparidad de nacimientos y todo lo que pueda haber, ese pollo que come cama, ese va a comer el reovirus. Entonces también hay que ver de todo lo que sea posible para mejorar la calidad de pollo, tanto con el ambiente, infraestructura, de plantas de incubación, de granja, como también el manejo de la nutrición en la reproductora para que pueda tratar de darle en las etapas tempranas, porque la calidad disminuye, por supuesto, es menor en una reproductora que inicia recién o que todavía no está totalmente madura, 26, 27 semanas. Entonces yo creo que los enfoques tienen que ser dados a nivel de reproductora, como hemos mencionado, bioseguridad muchísimo en todo, y a nivel de pollo de engorde, tratar de ver que haya mejorar la calidad de pollo con el manejo nutricional de la madre, con la infraestructura de plantas de incubación, el proceso de incubación, y bueno, y el manejo de la granja también. Incluso hoy hay estos papeles que cubren el piso durante las primeras semanas para evitar, yo pienso que el consumo de cama es un problema.
No sé si de esa manera yo he resumido, disculpen, he Muy, sido demasiado extenso, pero he resumido las preguntas que se me han hecho. Gracias, Isidro. muy bien. No, bueno, nosotros estamos muy agradecidos y por tu intermedio queremos hacer llegar el agradecimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realmente el apoyo es invalorable. Muchas gracias Gracias a y ti. también por tu sacrificio con la diferencia horaria. Muy bien, ahora tengo la satisfacción de presentarles un tema que no hemos abordado hasta ahora, como es el de la ventilación, y lo ha hecho muy bien Leopoldo Marroco y esperamos saber qué preguntas tiene para contestar. Hola Isidro, ¿cómo estás? Muy ¿Me bien. escuchás? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, sí. gracias a toda la audiencia. Bueno, fue un gusto participar de esta jornada. No he recibido preguntas, así que resumo un poquito lo que les he contado en la charla de nuestros equipos de calefacción, que tengan en cuenta los productores, más que nada en la parte de crianza de pollos parrilleros y pollos a piso, de ir pensando en el cambio que se viene de las tradicionales pantallitas infrarrojas por los tubos radiantes, que es la tendencia mundial por mayor seguridad, mayor eficiencia y calidad, ambiente y saludable para el animal en los galpones, es lo que estamos ofreciendo nosotros. Y también en la parte de generadores de aire caliente limpio para la calefacción de la gallina de recría en baterías. Y bueno, y también los equipos de biomasa que ya hemos lanzado hace un par de años, que va cada vez más en aumento para lugares donde no tenemos tipo de combustible de fácil acceso como el gas natural o gas envasado, que es a biomasa. Simplemente no quiero extenderme más y dejarle tiempo a otros participantes que deben de tener muchas más preguntas para evacuar y que la audiencia escuche y saque las dudas que tenga. Quiero nuevamente agradecerle a ustedes por habernos dejado participar de este evento tan lindo y poder encontrarnos prontamente con otra reunión como esta, que ha sido muy linda. Y gracias a todos por la colaboración para poder realizarlo. Así que, sin más, los saludos a todos y a disposición para cualquier pregunta, sino después que me contacten vía mail o WhatsApp o lo que necesite, tienen todos mis datos, se los puedes compartir vos a quien lo necesite y le va a poder con todas las dudas que quieran y la información que necesiten. Así que muchísimas gracias por todo. No, no, había algunas Ay, preguntas que tenían más que ver con el manejo biológico que con el manejo claro. que hacen ustedes. Entonces, sí, Sí, nada que ver entiendo. a lo nuestro, claro, sí, sí, sí. Claro, claro, Sí, eso, claro. otra pregunta. Bueno, así ha sido un gusto Epa, y realmente es muy importante e interesante para todos incorporar estas temáticas que a veces, sí, son de oh, equipamiento más que, claro, de la parte exacta, veterinaria y todo lo demás. Pero bueno, exactamente. nos vamos sumando al equipo. Muy bien. Bueno, Bueno, ahora vamos a ver gracias. Saludos. las respuestas a las preguntas que recibió la doctora Elizabeth Santín. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación una vez más de estar aquí en las jornadas y ver a todos. Las preguntas, algunas sobre estructura, pero yo creo, no, Isidro, que la mensaje mayor aquí realmente no es, al menos yo no tengo la expertise de dizer cuáles son las mejores estructuras que ustedes, seguramente el que habló antes de mí tenía mucho más informaciones estructurales, pero lo importante, yo creo, la mayor mensaje é que nós outros sepamos que esses cambios de temperatura, agora está frio aqui em Sur, pero os cambios de temperatura são muito frequentes. Ele é estresse térmico, que isso promove, sobretudo, o calor que está cada vez assim cientificamente comprovado, esse incremento calórico mundial.
que nosotros estemos criando projetos a curto, médio e largo prazo para nos adequarmos a esses cambios. Então, chama bastante a atenção para mirar com muito mais cuidado charlas como na dessa de estrutura de ventilação, porque isso às vezes faz muita diferença, muito mais do que qualquer eh, programa nutricional, às vezes, que vocês podem fazer se o animal não está comendo. Você pode fazer muitas coisas via nutricional, mas se o animal não come, não se passa isso. Então, cambios estruturais a curto, médio prazo devem ser pensados de forma bastante rápida e seguramente conhecer mais as propriedades nutricionais que podemos adequar para ser suporte a mais durante esses estresses é algo que pode reduzir bastante o custo de produção e melhorar a qualidade do produto final, qualidade da carne, de los huevos. Então, muitas graças por a oportunidade de poder apresentar essa informação e a mensagem de que devemos estar pendientes para o controle da temperatura dentro dos galpões e maior conhecimento de ventilação, adequação e melhoras nutricionais que podemos usar, não? Muitas tecnologias nutricionais que podem melhorar os componentes del animal, de la carne, de los huevos, del alimento que vamos ter nosotros al final. Muchas gracias a todos y que tengan todo un bonito día. Sí, es cierto lo que tú comentas en relación con las diferencias térmicas, porque Brasil tiende a tener temperaturas más elevadas que Argentina. Bueno, cada país tiene sus características térmicas, pero donde hay tantas diferencias como el sur de Brasil y Argentina, que tienen temperaturas altas en verano y muy bajas en esta época, cuando se pasó de los tinglados abiertos y se empezó a aclimatizar, era todo un tema cómo protegerse de ambos extremos. Pero bueno, en eso estamos y se está avanzando y es increíble la evolución que ha habido. Muchas gracias y esperamos contarte pronto, si es posible en una presencial porque estamos muy cerca. Sí, Hasta seguro. hasta la próxima. Muy bien, ahora nos vamos a ir hasta Colombia a ver qué nos comenta el colega Diego Preciado. Doctor Morfese, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tengo algunas inquietudes que han manifestado las personas que atendieron las charlas y muchas de ellas, digamos, tienen énfasis con respecto a cuáles son los avances genéticos que se tienen a nivel de reproductoras pesadas. Indiscutiblemente, nosotros todos como líneas genéticas, no solamente COP, sino las demás líneas, han venido trabajando en la conversión en el pollo de engorde. Indiscutiblemente, pues estamos tratando de buscar cada vez un animal más eficiente a nivel de consumo y ganancia de peso. Quisiésemos, ¿por qué no, en algún momento llegar a la conversión que tienen los peces, ¿no? De conversión 1 a 1. Yo pienso que todavía estamos un poco lejos de ese parámetro, pero indiscutiblemente la eficiencia de los animales nos ha llevado a que realmente cada día sean mucho más eficaces en ganancia de peso con respecto al consumo que tienen. Indiscutiblemente, como base genético, pues venimos trabajando en conversión. Nosotros a nivel de bisabuelas y líneas pedigrí ya tenemos desarrollado el pollo que vamos a consumir en el mundo dentro de 4 años. Entonces es algo que solamente es cuestión de tiempo para que se presente en el mercado. Obviamente también como base genético tenemos los diferentes productos que se lanzan dependiendo del tipo de mercado. Entonces hay productos de emplume lento, productos de emplume rápido. Son animales que tienen algún tipo de diferencia en resultados zootécnicos en el pollo de engorde, pero que están acorde
a lo que cada uno de los mercados exige, ¿no? Indiscutiblemente, por ejemplo, a nivel especialmente de Centroamérica y algunos países de Sudamérica como Perú, Colombia, Ecuador, el tema de pigmentación termina siendo un tema muy interesante. Y realmente COP, por ejemplo, en eso ha desarrollado algunos productos que se caracterizan por tener una pigmentación bastante mejor que algunas otras líneas. Indiscutiblemente eso para los mercados que lo exigen, pues obviamente va a ayudar para que los productos se desarrollen en ese tipo de situaciones. Otro desafío, perdón, otra pregunta, doctor, que comentaban los asistentes es, ¿qué desafíos tienen principalmente hoy las casas genéticas? Yo pienso que indiscutiblemente uno de los desafíos más importantes es mantener la fertilidad en el tiempo. Porque para nadie es un secreto que entre mejor sea el pollo de engorde, más difícil va a ser manejar a sus padres. E indiscutiblemente los que manejamos reproductoras y trabajamos en el área de incubación, pues cada vez hemos sido más testigos de que mantener una fertilidad en el tiempo realmente termina siendo mucho más complejo. Otra pregunta se relaciona con eso y pues aquí tendríamos que dictar otra charlita acerca del manejo del macho para poder saber realmente cuáles son los criterios, digamos, más establecidos para poder mantener un macho en una condición adecuada. Pues desafortunadamente el tiempo nos dio hoy solamente para conversar un poco de la hembra, pero con muchísimo gusto a través de ustedes a través de usted, doctor Morfese, a través de su red de conocimiento, pues podemos compartir las experiencias que tenemos con respecto al manejo del macho. Otra pregunta que nos hacían es causas de baja eclosión. Indiscutiblemente yo pienso que hay una premisa que dice, lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar, pues obviamente en ningún momento vamos a ser capaces de controlar, ¿no? Entonces, indiscutiblemente las causas de baja eclosión hay muchísimas. Pienso que la principal a nivel general, a nivel de reproducción aviar, es la fertilidad, como lo comentábamos anteriormente, pero hay muchos otros factores que tenemos que tener muy presentes a nivel de incubación para realmente buscar la causa real. Mortalidades embrionarias tempranas asociadas principalmente a manejo de temperatura de huevo, contaminaciones, que es un tema que indiscutiblemente, como usted bien lo menciona, sobre todo en épocas tan extremas como las que estamos viviendo actualmente, afectan de manera directa la calidad del huevo, sí, y obviamente también, por ejemplo, mortalidades tardías que pueden estar asociadas a muchas cosas, manejo de huevo, malposiciones, malformaciones, eso ya más asociados al tema de incubación. Entonces, si alguna persona o la persona que formuló la pregunta considera que podemos apoyarlos más en ese aspecto, con muchísimo gusto estaremos atentos y tanto nosotros a nivel de servicio técnico como nuestros especialistas en cada una de las áreas, pues estaremos dispuestos a acompañarlos. Y otra pregunta, doctor, era con respecto a qué hacer para evitar la postura en piso. Yo pienso que realmente sí, sí hay líneas genéticas como la nuestra que por su peso obviamente se vuelven cada vez más difíciles de lograr acostumbrar al animal a que suba a los nidos. Sin embargo, pienso que con el tiempo, ya las personas que hemos manejado reproductoras durante una buena parte de nuestra vida, en mi caso casi 30 años dedicado a las reproductoras, nos hemos dado cuenta que hemos dejado de hacer prácticas que nosotros hacíamos comúnmente hace 25 años. Y era, por ejemplo, acostumbrar a la gallina a ver un huevo dentro del nido. Y como no podemos dejar un huevo dentro del nido, obviamente, porque es un huevo fértil, le cuesta mucho, inicialmente nosotros podemos hacer programas de acostumbramiento, colocar balotas de colores o balotas en forma de huevo dentro de cada nido, acostumbrar al animal. La única manera de acostumbrar a una reproductora que llegue a algún sitio es a través de la comida, porque como lo veíamos en la charla, son animales que son tan voraces que tienen una tendencia muy rápidamente a mirar los consumos, pues obviamente la única manera de que los animales suban realmente es acostumbrarlos a través del consumo, a través del estímulo con alimento. Eso nos ha ayudado realmente a que tengamos animales con mucho mejor comportamiento y llegada a los nidos para tener un pollito de mejor calidad.
Eso, doctor, básicamente fueron las principales preguntas que nos formularon. Hay algunas otras que se relacionan, pero obviamente si alguna persona considera que podemos ampliar la información, con muchísimo gusto a través de ustedes nos pueden contactar y tanto el servicio técnico nuestro en Argentina, en cabeza del doctor César Stoffel, como nosotros, el grupo técnico a nivel de Latinoamérica, estaremos dispuestos a acompañar. Muchas gracias por la invitación de nuevo y bueno, quedamos atentos a lo que necesiten. Muy bien, muy bien. Realmente en el tiempo la observación que he hecho que la genética ha traccionado casi toda la tecnología avícola, porque detrás del mejoramiento genético debieron mejorar todo, la nutrición, la sanidad del ambiente, para poder expresar eh, todo el potencial genético. Muy bien, ahora me gustaría que nos responda a las preguntas que tiene el profesor doctor ingeniero Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente es un placer participar de esta jornada. Acá tenemos algunas consultas que nos han llegado y lo primero que veo es que reiterativamente se habla de micronutrientes al hacer la pregunta, cuando lo que he hablado es sobre microcomponentes. Y no es exactamente lo mismo, porque el nutriente es necesario para la vida y el microcomponente puede ser un micronutriente como puede ser algo que se agregue on top de la fórmula para mejorar performance. Entonces ahí tenemos una diferenciación, aunque podemos tomar que algunos de los microcomponentes son nutrientes también. En cuanto a las deficiencias, porque estuvo la pregunta de cómo identificar esta deficiencia, claramente va a depender de qué estamos hablando, y ahí va a ser fundamental el aporte del profesional veterinario, del médico veterinario, que va a tener que estar mirando estas cuestiones para ver si hay alguna deficiencia de algún nutriente, como dijimos, ¿no es cierto? Si estamos hablando, porque era otra pregunta, de dónde poner el foco, de cuáles serían los más importantes. Bueno, de acuerdo a mi opinión, tienen que ver con todo aquello que mejore la nutrición, ¿no es cierto? Todo aquello que apuntale a que el animal haga mejor uso de su aparato gastrointestinal para aprovechar mejor los nutrientes de la matriz alimenticia. Entonces, un animal bien nutrido es el que va a poder enfrentar mejor cualquier situación de estrés y el que va a dar la mejor, digamos, performance. Por lo cual, toda vez que uno trabaje tanto sobre el funcionamiento del hígado como sobre el funcionamiento del intestino, va a estar trabajando evidentemente en mejorar la nutrición. Hay otra cuestión, otra pregunta que se hizo también en relación a las fuentes de estos componentes, fuentes presentes en los alimentos, y otra pregunta que tenía que ver con el manejo de los microcomponentes. Entonces yo ahí hago una amalgama. ¿Por qué motivo? Es verdad que algunas determinadas fuentes alimenticias, como por ejemplo la alfalfa, que son ricas en algunas antófilas, o por ejemplo la soya, que es rica en vitamina E, vitamina B, complejo B me refiero, zinc y hierro, entre otros nutrientes, son fuentes de estos componentes. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo muy importante. Cuando estamos hablando de apuntalar la producción desde este lugar, es clave la estandarización. Y la estandarización normalmente se logra a través del agregado adrede de compuestos que tienen medida sus componentes. Es decir, yo quiero agregar tanto de polifenoles, bueno, tiene que estar medido. Yo quiero agregar tanto de selenio, tiene que estar medido también. Eso es algo que da una información sustancial al productor a la hora de obtener beneficios repetibles. Finalmente, una pregunta que no mencionaba la palabra de micronutriente, pero me pareció que podía ser un aporte, es cómo mejoramos la calidad de huevo en las últimas, al finalizar, ¿no? la crianza. A mí lo que me parece es que es muy importante, primero, tener en cuenta que toda vez que la nutrición se entonces van a mejorar las posturas. Hay algunos elementos o algunos ensayos que se hacen sobre prebióticos donde se ve mejor aprovechamiento de sales de calcio, por ejemplo, y también mejora en la calidad de guano, con lo cual nosotros podemos inferir que con estos trabajos uno podría decir que, bueno, ahí tenemos componentes que son beneficiosos para la postura comercial.
Así que bueno, estas eran en síntesis las preguntas que me tocaron, Muy Isidro. bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya podemos decir, amigo Carlos, porque creo que eres el que más veces ha participado como disertante en jornadas avícolas. Bien, ahora este ejemplo, además del tema, es muy interesante lo que ha hecho el ingeniero Chemelo, que es traer a un alumno. En la época que yo fui docente, hacía algo similar, haciéndole preparar a determinados alumnos trabajos monográficos y que los presentaran frente al resto del alumnado. Así que este es una réplica de aquello, pero muy bien logrado. Adelante. Bueno, muchas gracias Isidro. Y sí, hay que darle lugar a la juventud. Así que eso es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias a Red Alimentaria y a vos, Isidro, por darnos esta posibilidad de difundir lo que estamos haciendo en industrias tecnológicas. Creo que hubo una pregunta dentro de la presentación que la respondí, creo que fue William, que preguntaba si era posible dar 24 horas de luz, y obviamente que no, porque eso estresaría notablemente a las aves. Hay que respetar el ciclo circadiano de las aves, un periodo de descanso y un periodo de alimentación. Así que cada línea genética puede dar la mejor recomendación del plan de iluminación. Eso es recomendable que siempre consulten con cada línea genética cuál es el plan recomendado de iluminación. Y otra pregunta creo que se hacía respecto al flicker, y eso también, el parpadeo de las luces, eso es medible mediante instrumentos específicos electrónicos que a veces pueden ser caros, y quizá una buena forma de medirlo práctica es haciendo una filmación con el teléfono celular. Ahí mismo se ve si fliquea o no la lámpara, pero es un método casero que nos puede sacar del paso. Así que respecto a las preguntas que nos hicieron llegar también, le voy a dar nuevamente lugar Muy a bien. Juan para que responda y se luzca. Bueno, muchas gracias de vuelta por el lugar. Acá un poco las preguntas que nos fueron llegando, yo me voy a hacer una respuesta medio general, como que hablan de qué tipo de iluminación es la correcta en las naves, ya sea para distintas etapas de crianza, como para la postura o los pollos de engorde, o por ejemplo, qué color de luz ayuda a estimular el crecimiento de las aves dentro de las naves. Y bueno, primero me queda detener un poco en que es importante tener una luminaria con tecnología LED, ya que mediante la tecnología LED nosotros podemos generar el espectro adecuado, un poco lo que fuimos viendo en la charla, según la etapa de crianza en la cual nos encontremos. Importante también, recién lo que decía Marcelo, que sean lámparas libres de parpadeo, es decir, sin flicker, y que puedan ser dimerizables del 0 al 100% para otra vez lo mismo, para fotoestimular y generar los ciclos circadianos adecuados a la etapa de crianza, obviamente siguiendo las recomendaciones de la genética y el veterinario, el cual se encuentre a cargo. Por otro lado, también hay una consulta de si los humanos vemos igual que las aves, y creo que esto fue respondido no solamente por nosotros, sino también por la gente de COP, donde también quiero resaltar un poco, ¿no? Que no vemos igual, ya que los humanos somos tricromáticos, o sea que vemos tres colores, el rojo, el verde y el azul, mientras que las aves son tetracromáticas, es decir, que ven cuatro colores, el rojo, verde, azul y ultravioleta, y su sensibilidad al espectro azul y rojo es notablemente mayor al humano. Así que con esto podemos decir que los humanos vemos distinto o percibimos distinto la luz a lo que como lo perciben las aves. Eh, y obviamente, como recién fuimos diciendo, hay distintos tipos de colores. Y cuando hablamos de colores estamos hablando de los espectros de luz. Por ejemplo, cuando hablamos de luz blanca cálida o fría, estamos hablando de dos espectros distintos. Si bien son luz blanca, uno tiene un alto porcentaje de luz azul y otro, la cálida,
y la cálida tiene más porcentaje de luz roja. Esto nos ayuda a nosotros a adecuar la luminaria dependiendo de la etapa de crianza. Y obviamente volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de la genética. Yo creo que con eso estamos respecto a las dudas. Muy Nuevamente, bien. muchas gracias y obviamente a través de ustedes, para aquellos que lo necesiten, podemos compartir la información en la cual nosotros nos basamos para poder hacer esta presentación y poder responder sus dudas. Estamos Sí, sí, totalmente disponibles a eso. sí, sí. Cualquier inquietud nosotros se las vamos a transferir y felicitaciones nuevamente por el trabajo en equipo. Saludos a Ricardo. Muy Muchas bien, gracias. vamos a apelar a la capacidad de síntesis del colega y amigo Matías Fontana. Buenas tardes, Isidro. ¿Cómo estás? Bueno, este, algunas de las preguntas que surgieron, una fue cómo se realiza el monitoreo de la coccidiosis en pollo engorde. Eh, y bueno, tenemos que arrancar siempre con las necropsias, ¿no? A partir de los 17, 18 días hasta los 35 días, empezar a hacer necropsias, desde mi punto de vista, lo más frecuente posible, una o dos veces por semana, por ahí está justificado, buscando revisar bien el intestino, viendo a ver si encontramos lesiones y, esas lesiones clasificarlas en grados, ¿sí? Desde 0 al 4, y ahí podemos ver qué tipo de lesiones encontramos. Y después podemos hacer recuentos de oquistes, que también es una técnica sencilla, no es muy complicada, este, por, por medio de la técnica de McMaster. Recolectamos materia fecal y después las colocamos hacemos una dilución y observamos al microscopio. Y todo esto siempre tenemos que ir relacionándolo con la observación clínica y productiva, ¿no? Si observamos diarreas sanguinolentas, malas conversiones o mortandades. Em, Después, otra pregunta que surgió fue ¿qué importancia tiene el manejo de la cama en la prevención y el control de la coccidiosis? Creo que en la presentación traté se respondió esa pregunta. Mantener las camas lo más secas posible va a hacer que no favorezcamos la esporulación de estos oquistes. Entonces es muy importante el manejo de la cama, de los bebederos, no generar humedad dentro de los galpones, de la ventilación. Em, otra, otra consulta que hicieron, eh, la comparación del tratamiento en alimento versus el tratamiento en agua. ¿Sí? Eh, los tratamientos que se hacen en el agua generalmente son antebrotes, ¿sí? Tanto con diclazuril como con totrasuril. Cuando hacemos planes anticoxidales en el alimento, lo que estamos tratando de hacer es de prevenir, ¿sí? Con el agua tratamos. Y creo que había una pregunta en la presentación que surgió, una persona que preguntó que creo que tenía siempre coccidios o tenía que tratar con totazuría a los 20, 21 días, una cosa así, eh, y eso era frecuente. Yo creo que debería revisar el tipo de anticoxidal que está usando en esas etapas en la nutrición y sobre todo revisar qué usó antes en las crianzas anteriores, para ver si por ahí no está usando productos de la misma clase y entonces lo que está haciendo es generarse resistencia. Eh, y el resto de las preguntas, Isidro, creo que Muy fueron bien, respondidas en la muy presentación. bien, muy bien, felicitaciones. En realidad, felicitaciones a todos, muy agradecidos por su trabajo, muy agradecidos a las empresas que nos apoyan, a las instituciones que nos acompañan y a los difusores, porque la gente se entera en tantos países, y ustedes saben que hemos estado de más de 20 países y es gracias a la difusión que hacen todos o hacemos todos para que Jornadas Avícolas tenga cada vez mayor alcance. Yo
Me despido hasta la próxima, que para nosotros va a ser muy importante por tratarse de la 20 edición. Los saludo, hasta la próxima. Chao, chao, muchas Realmente, gracias. la próxima.